Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en muchas más ciudades importantes de nuestro país. Afortunadamente estamos ganando la batalla. También llegamos a los Estados Unidos de América, por supuesto a Canadá, a Puerto Rico y eso sí, a todo el mundo y a todas partes a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Les recuerdo además también que está a su disposición, como siempre lo digo, las vías electrónicas para comunicarnos, ya sea mediante el correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a través de mi página de Facebook Villalpando y la Historia, que están por supuesto a su disposición. Hoy es, si Dios lo permite así, el último día que transmito desde mi casa, porque ayer me dieron de alta. Claro, me mandan a la terapia de rehabilitación, que todavía durará algún par de meses más, pero sin embargo ya puedo, como sea, caminar un poquito, casi como ancianito, ¿verdad? Pero bueno, ya afortunadamente ya tengo algo de movilidad. Hoy es el último día que estoy, digámoslo así, en convaleciente, y ya a partir del lunes estaré en servicio nuevamente, despacito, poco a poquito, paso a pasito, pero ya listo para el próximo sábado asistir directamente al estudio de Radio Fórmula, a cumplir con mi deber, que gracias a Dios no se dejó nunca, como sea en estas condiciones de transmisión telefónica, por lo cual le agradezco infinitamente a Daniela García, que se encargó de la operación, también por supuesto a don Raúl Cruz, que hizo los enlaces y los controles, y gracias a ellos y por supuesto a la paciencia de Radio Fórmula y la benevolencia de ustedes, pues pudimos mantener al aire este programa a pesar de mi ausencia. Pero ya la semana que entra, si Dios así lo permite, ya estaré de nuevo por allá. Primero que nada, déjenme agradecer a doña Adriana Ramos, que me escribe, que nos está escuchando desde París, allá en la capital de Francia. Muchas gracias. A doña Nancy Aurora Fuentes Terán, que nos escucha en Sevilla, en España. Fíjense qué maravilla. A don José M. Velarde, que nos está saludando desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias también. A don Carlos Prado, que nos escucha también en Torreón, Coahuila. Muchas gracias. Dice, ya son las 4 en punto, la hora de escuchar el programa. Muy amable, se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer a don Manuel García, que nos escribió desde Querétaro, que está ya listo para escuchar el programa. Gracias a Manuel, por supuesto se lo aprecio enormemente. Don José Naum dice que todos a sus lugares porque empieza la clase, y dice que deberíamos aprovechar el cambio de horario para robarle una hora más a la programación y que nos den 2 horas. Buena idea. Don Rolando Orozco desde Puebla, que también nos saluda, se lo agradezco infinitamente. Y a don Raúl Tamayo, que nos escribe como siempre desde Indianápolis, donde dice que ya hace frío, y pues nos felicita y nos saluda a todos ustedes y a mí también. Gracias. Vamos a empezar con ese tema que he anunciado. Advierto primeramente que es un tema delicado, es un tema complejo, es un tema difícil, es un tema serio, es un tema que además nos atañe a todos, porque todos hemos sido víctimas o parte activa a veces, y no podemos negarlo, cuando damos una mordida a un policía o a un inspector o a algún servidor público encargado de agilizar algún trámite, y que pues es un tema que se ha dicho mucho últimamente, inclusive con reprimendas muy severas a quien lo dijo, que la corrupción es un asunto cultural. No sé si sea cultural o no. En este programa, y seguramente en el que sigue, examinaremos las raíces históricas de este delicadísimo e importantísimo tema, que repito, nos atañe a todos los mexicanos, pero que tenemos además en nuestro, pues no sé si disculpa o en nuestra justificación, que no es un tema de hoy. Es un tema que padecieron nuestros padres, lo padecieron nuestros abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y hasta los tatarabuelos de ellos. Porque debo decir a ustedes que la corrupción en México tiene, como ahorita lo comentaremos con detalle, 498 años de existir. Así de sencillo y muy demostrable, como lo veremos a continuación en un momento más. Simplemente déjenme anticipar este gran prólogo, que se trata de que conozcamos, como lo hicimos en las semanas anteriores con el problema de origen, este pecado original de la falta
de confiabilidad de nuestro sistema democrático. ¿Se acuerdan que hablamos muy seriamente de esto, de por qué y cuáles fueron los orígenes de que los mexicanos tengamos siempre dudas legítimas y certeras del actuar honesto de los funcionarios encargados del sistema electoral y por supuesto combinado con las mezquinas ambiciones de los políticos? Bueno, hoy veamos otro tema delicado, el tema de la corrupción. Ya hablamos de la duda y desconfianza democrática, hoy hablaremos de la corrupción. En otro momento, más adelante, hablaremos de la violencia, también desde el punto de vista histórico, para que vean ustedes que este país en realidad nada nuevo hay bajo el sol. Lo que vivimos hoy en día lo vivieron nuestros antepasados y también de manera muy, muy grave. Para ello vamos a remitirnos a la historia. Los invito a que viajemos juntos hasta hace 5 siglos, hace 498 años, para que allí comience esta historia. Y vean ustedes la profunda raíz que tiene este problema. Por supuesto, yo estoy totalmente cierto y convencido de que hay muchísimos mexicanos honestos, de que hay también muchísimos servidores públicos honestos, pero también estoy consciente, como lo estamos todos, de que hay muchos mexicanos que se avienen a dar mordida, a corromper, y hay servidores públicos que se dejan corromper. Recuerden que este asunto de la corrupción es de dos, de quien corrompe y de quien es corrompido. Así que imaginémonos que estamos en las arenas, en las playas de Veracruz, hace 498 años, el día que desembarca en ellas Hernán Cortés. Y Hernán Cortés no es que haya traído la corrupción, sino que es el protagonista del primer acto corrupto de la historia de nuestro país. Cuando, bueno, imagínense lo que está allí, instalando su campamento, fundando el municipio de la Villa Rica de la Veracruz, rodeado en este momento por sus compañeros de aventura, que han sido recibidos, bien recibidos hay que decirlo, por los totonacas que habitan este lugar, que están temerosos de los aztecas. Moctezuma, el emperador del Tlatoani de México, que ya sabe de la llegada de los extranjeros, de estos hombres blancos y barbados que vienen en barcos que ellos creen que son casas que flotan en el mar, ya sabe de su existencia y está muy temeroso de que se trate del regreso, del retorno de Quetzalcóatl, aquel ser mítico que había sido arrojado del trono y que ahora venía a recuperarlo, y que seguramente Moctezuma pensaba él sería la víctima propiciatoria para que se cumpliera la vieja profecía del retorno de Quetzalcóatl. Y pensando como un ser humano común y corriente, Moctezuma pensó en alejar a Cortés, invitarlo a que se regresara de donde venía, y para ello decidió que la mejor manera de hacerlo, fíjense bien, la mejor manera de lograr que Cortés se reembarcara y se fuera de las costas veracruzanas fue darle un regalo. Claro, esto es lo que dicen las crónicas, un regalo. ¿Qué está haciendo en el fondo Moctezuma? Dándole una mordida a Hernán Cortés para que se vaya. Y vaya mordida que le quiso dar, ¿eh? Moctezuma le envió un par de regalos especiales, espectaculares, maravillosos, fantásticos, consistentes en un gran escudo labrado de oro, que dicen las crónicas que tenía 2 varas de diámetro, es decir, un poco menos de 2 metros de diámetro, de puro oro, oro macizo, bruñido, brillante, dorado, y además también lo acompañó de otro escudo más pequeño, de 1 vara de diámetro, es decir, poquito menos de 1 metro, de pura plata también igualmente bruñida, igualmente perfectamente pulida y brillante, representando uno al sol y el otro a la luna. Se los envió con un par de embajadores suyos que le dieron a Cortés este presente y este obsequio, invitándola a que se fuera. Y Cortés, por supuesto, no cayó en el engaño, se dio cuenta que era un imperio riquísimo el que tenía frente a sí allá en la Gran Tenochtitlan, y al contrario, utilizó estos regalos portentosos para a su vez también dar otra mordida. ¿A quién? A su propio emperador, a Carlos V, para con esto conseguir que el gran emperador, el gran monarca español, autorizara, avalara, permitiera la expedición que estaba a punto de iniciar hacia el interior buscando esta maravillosa y rica ciudad de Tenochtitlan. Es decir,
Moctezuma quiso corromper a Cortés para hacer con eso que se fuera, y Cortés se quedó y aprovechó los mismos regalos de Moctezuma para enviárselos a su vez a Carlos V para que aprobara la intentona conquistadora que estaba iniciando en ese momento. Es decir, dos actos de corrupción. Claro, las crónicas lo disfrazan de otra manera y en la historia pues aparece naturalmente bajo otras circunstancias y otros contextos. Pero en realidad eso se trata. Era un par de mordidas, la de Moctezuma a Cortés y la de Cortés al emperador. Así de sencillo. ¿Qué sucedía entonces? Pues simplemente que es el primer acto corrupto de nuestra historia, del cual tenemos noticia, porque lo demás, afortunadamente, de la antigüedad prehispánica no sabemos, porque no dejaron constancia, ni tampoco los cronistas informaron de que entre los mexicas o entre las demás culturas prehispánicas existiese actos de corrupción. Lo sabemos a partir de que hay un cronista que narra, a través de un historiador que cuenta, que en ese momento se dio este primer contacto entre la gente de Moctezuma y Cortés mediante una mordida. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, en este segundo bloque del día de hoy. Muchas gracias por sus muchos mensajes, como don Javier Arellano, que me escribe desde Nueva Orleans. Se lo aprecio enormemente. Muchísimas gracias. A don José Euresti, que me escribe desde Monterrey, también se lo agradezco. Don Elías Moreno, de Moreno Valley, allá en California, también muchísimas gracias. Don Iván García, también muchas gracias por escribirnos. A Maxwell Aurora Flores, también me dice que la mala educación no castigada se hace cotidiana. Pues efectivamente, en buena parte tiene razón, pero verá usted ahorita que hablemos del punto institucional, ¿eh? Esto los va a sorprender, estoy seguro, y nos permite entender el problema desde otra dimensión. También le agradezco muchísimo a doña Alejandra Becerril, que me escribe que muchas gracias, se lo aprecio enormemente, al contrario, sus buenos deseos. Don Raúl Tamayo también me volvió a escribir desde allá, desde Indianápolis. Dice que sí hay que dar un moche para que nos amplíen el programa. No, no es para tanto, pero vamos a tratar de insistir en la ampliación del horario. También le agradezco infinitamente a varios mensajes que nos han estado llegando por vía del Facebook también, como a don Hugo Alcántara, muchas gracias. A Maru Uribe, también se lo aprecio enormemente que me haya escrito. Bill, que me hace una pregunta también interesante, que si Maximiliano y Carlota eran masones o representaban a la masonería francesa. Era masón Maximiliano, Carlota no, pero no representaban a la masonería francesa, ¿eh? Doña Patricia Sánchez Carranza dice que ya llegó el programa Morelia, ya regresó. Qué gusto me da, doña Patricia, qué bueno que estamos ya en Morelia, Michoacán, en esa ciudad maravillosa y hermosa. A Jaciel Ponce también le agradezco mucho que me haya escrito. Dice que no es que la corrupción es cosa de costumbre, no de cultura, porque la cultura hace ser mejor. Sí, bueno, me refiero a cultura, y así lo han dicho los que han hablado de esto. Cultura como una forma de ser natural, acendrada, profunda de toda una comunidad. Eso sería la cultura. Por supuesto tendría su forma y su vertiente positiva, pero también creo que puede tener vertientes negativas. También le agradezco a doña Gabriela González Rodríguez, que me saluda desde Chihuahua, muchas gracias. A don Santiago Rosas Pérez, que está en Puebla, también se lo aprecio enormemente. Bueno, ya pasamos lo anecdótico y vamos a lo serio. El problema fundamental de la corrupción tiene su origen en la forma, en la manera como el emperador Carlos V quiso gobernar a la enorme, gigantesca América hispana. Hay un problema práctico que debemos entender primero. Gobernar a este imperio tan vasto, para ese entonces tan lejano de Europa, al cual se requiere 3 meses de navegación para poder llegar, con una población calculada cuando sucede la conquista en todo el territorio que será objeto de dominación española en unos 16 millones de habitantes. Con una población española, la que vive allá en la península, que no llega a los 6 millones de habitantes, es fácil de comprender que era imposible para Carlos V pues mandar a muchísima gente a gobernar. Solamente es un puñado de españoles el que acompaña a Cortés, por ejemplo, no más de 1000 al momento final de la conquista, en 1521. No son más de 500 los que están con Francisco Pizarro cuando conquista el imperio inca. Y en general ninguna expedición conquistadora sobrepasó estas cantidades, siendo la de mayor número
la de Hernán Cortés en México, porque aparte era el territorio más poblado, la ciudad más importante, con el mayor número de habitantes, inclusive de buena parte del mundo conocido. Es imposible gobernar un imperio así. Y Carlos V decidió varias medidas para poder administrar este vasto y enorme imperio, repito, y tuvo que establecerlas para darle tranquilidad, confianza, paz a los habitantes de esos dominios que estaban conformados mayoritariamente por los pueblos originarios, minoritariamente por este puñado de españoles, y poco a poco fue creciendo una población intermedia compuesta fundamentalmente por mestizos, los que son nacidos de las uniones de españoles con indígenas, y también por criollos, los que son nacidos ya de españoles, pero en territorio americano, a los cuales hay que añadir la llegada de las castas, gracias a la traída primero de esclavos negros y después de negros libres, que también al relacionarse con indios, con criollos o con españoles, van a producir también un sinnúmero de habitantes. ¿Cómo gobernar este imperio enorme? Bueno, Carlos V decidió, para mantener la paz, la tranquilidad de estos dominios tan enormes, crear instituciones, trasladar leyes y finalmente establecer una forma de vida que se sostenía con tres acciones principales, tres puntos fundamentales en los cuales descansaba la tranquilidad y la seguridad de los territorios hispanos en América, y que cada uno de ellos, ahorita que los examinemos rápidamente, verán ustedes que los tres, en conjunto, combinados, en un cóctel histórico terrible, van a dar como resultado lo que hoy podríamos llamar el ser nacional. La mexicanidad en su raíz más profunda, cultural sí, y no precisamente cultural positiva, sino de una cultura bastante negativa, gracias y debido a que Carlos V decidió que esa era la mejor manera de gobernar sus territorios. Primer punto, y les ruego, amigos, que me tengan un poquito de paciencia y atención, porque esto es fundamental. Veremos al final del programa, si logro terminar estos tres puntos el día de hoy, espero que sí. Veremos cómo combinados los tres somos los mexicanos como somos gracias a estos tres asuntos. Primero, Carlos V decidió establecer en América y especialmente en la Nueva España los fueros. ¿Qué son los fueros? Bueno, los fueros es esta posibilidad de que cada quien en lo individual tenga el derecho de ser juzgado por tribunales especiales y con sus propias leyes. Es el principio del individualismo. Es el principio legal que los reyes de España reconocieron en sus leyes de la, escuchen amigos, de la desigualdad jurídica legal. Todos somos diferentes ante la ley. Todos merecemos un trato distinto, cada uno según nuestra condición, cada uno según nuestra posición, cada uno según la forma de vida que tengamos. Cada uno merecemos también leyes especiales privativas para esta condición, para este estado, para esta posición, para estas circunstancias. Cada quien pues merece ser juzgado de manera desigual que los demás. A grado tal, y esto es bien importante para que vean que no hemos cambiado en 5 siglos, al grado tal que las leyes españolas, precisamente para atender esta desigualdad natural de las personas, llegaron al extremo de establecer que en las cárceles, para los presos, hubiese 2 tipos de departamentos o 2 tipos de celdas. Las celdas que se llamaban despectivamente para el común, o sea, para los que no tenían nada, y las celdas llamadas para la gente de razón. ¿Quién es la gente de razón? La que puede pagar por una mejor celda. Esto técnicamente, como todos sabemos, desapareció con las leyes de reforma, particularmente con la ley que estableció la igualdad de todos ante la ley en época de don Benito Juárez, pero todos sabemos
que hasta el día de hoy, y perdón que me meta en la contemporaneidad, sigue existiendo esta división tajante en nuestros centros penitenciarios, en las prisiones mexicanas. Hay celdas para quien no puede pagar y celdas para quien sí puede pagar. Y esto no es un invento contemporáneo, ¿eh? ¿Esto qué es corrupción? ¿Quién creen que lo inventó? Pues las leyes españolas a partir de la conquista, que Carlos V decidió que así se gobernaba mejor, o así se gobernaba de manera más fácil los enormes y vastos territorios en América. Estos fueros, que dependen directamente de la condición de la persona, hay de muchas índoles, pero hay jerárquicos, y no crean que todos son para los ricos, ¿eh? El fuero más importante en la Nueva España es el fuero de indios. Los indígenas, los habitantes originarios, tienen derecho a ser juzgados por un tribunal de indios con sus propias leyes ancestrales y en condiciones de su propia lengua. Igualito que hoy en día en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿eh? Exactamente igual. Pero además también los indígenas en aquel tiempo, en virtud del fuero de indios, escuchen amigos, y hasta el día de hoy seguimos en las mismas, están exentos de servicio militar, lo cual no importa, pero están exentos del pago de impuestos. Otro fuero más, el eclesiástico. No me digan que no existe. Claro que existe y existió desde la época colonial, que implica que los sacerdotes, monjas, frailes, sacristanes, campaneros o obispos sean juzgados por un tribunal eclesiástico en sus conflictos con las personas comunes y corrientes. Otro fuero más, el militar. Los militares, al igual que los eclesiásticos, tienen derecho a su propio fuero con tribunales especiales. Pero no solamente indios, clérigos, militares, también los nobles, también los mineros, también los tablajeros, también los universitarios. Esto da origen, por ejemplo, a la famosa autonomía malentendida hoy en día de las universidades, porque en la colonia el fuero universitario impedía que los alguaciles entraran al edificio de la universidad, tal y como sucede hoy en día. ¿Por qué? Pues porque el rey decidió que cada quien, los médicos, los cirujanos, que los abogados, que cualquier tipo de profesionista, comerciante, persona, tuviese un fuero especial para que todos tuvieran una credencial de influyente. Yo soy juzgado por mis propias leyes y todos somos diferentes. Esto sigue hasta el día de hoy. Volvemos enseguida. Gracias, amigas, amigos, estamos ya aquí de nueva cuenta para el tercer segmento de este día. Muchas gracias, le aprecio a Mari Covarrubia su mensaje. De Guadalupe Victoria me pregunta, rápidamente le diré, ¿es probable que haya tenido tendencias homosexuales? Efectivamente. Sí se casó al final de su vida con una mujer mucho más joven que él, quizá únicamente, como narran algunas crónicas, para efecto de que lo cuidara y lo atendiera en sus últimos 2 años de vida. Se dice de una hija, no está perfectamente bien comprobado, pero sin embargo el hombre, lo que sí sabido es que fue soltero toda su vida y solamente al final, ya en su momento, yo no diría de vejez, porque no muere muy grande, pero ya de enfermedad de hombre mayor, fue cuando contrajo matrimonio. La parte de la vida privada de estos seres mexicanos del siglo XIX queda muy oculta, solamente de uno que otro se puede saber e indagar más, y el caso de Guadalupe Victoria permanece mucho en el misterio, precisamente porque él mismo ocultó muchas cosas, pero de esto platicaremos otro día. También a María Eugenia Longi le aprecio mucho su mensaje. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema. Decía yo que los fueros es una parte fundamental para la existencia y la convivencia social de la Nueva España, en una sociedad donde tener influencia, ser alguien, es muy importante. Ser alguien incluye ser un indígena, ¿eh? Es decir, los indígenas no están menos exentos de esta vanidad que les da tener un fuero, porque ellos se saben privilegiados. Sí, desde otro punto de vista, entiendo el clásico que hemos visto como siempre, un pueblo oprimido. No, de alguna manera tenían ciertos privilegios que ellos sabían sacar provecho, como este muy importante de no pagar impuestos, ¿eh? No crean que todos eran pobres y miserables. Había seguramente miseria, indudablemente, pero había muchos otros, como al día de hoy, que no lo son y no pagaban impuestos. Y esto les da un trato preferencial. Inclusive, los indígenas tienen el apoyo de la corona para tramitar juicios en contra de los españoles cada vez que les despojan o les quitan una tierra con engaños. Pero esa es otra historia.
pero todos se sienten influyentes, todo mundo tiene una especie, hoy diríamos, de credencial de influyente que lo hace ser diferente a los demás. Y a la sociedad mexicana es así, ¿eh? Hay una anécdota muy bonita que es aplicable a nuestros días. En el famoso callejón de la Condesa, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, que es muy estrecho, ustedes se acuerdan de que está entre el Banco de México y la Casa de los Azulejos, hoy restaurante de tecolotes. Este callejón pequeño o estrecho, un día entraron dos carruajes en sentido contrario, se toparon en el centro y ninguno de los dos quería hacerse para atrás, digamos en reversa, diríamos en nuestros tiempos, para dejar pasar al otro, porque cada uno exhibió títulos nobiliarios y más posibilidades y más privilegios y más fueros que el otro, hasta que tuvo que ir el virrey personalmente para rogarles que al mismo tiempo los dos personajes se hicieran para atrás para poder desahogar la calle. Esto que es tan actual, esta actitud prepotente del mexicano que se siente diferente a los demás, nos fue inculcada desde la época de los fueros, porque justamente Carlos V decidió que con estas divisiones y diferencias sociales, con estas desigualdades, se gobernaba mejor. Ese es el primer punto. Segundo punto, y este es capital, amigos y amigas, ojalá me presten su atención un segundo para que vean el origen de nuestros problemas. Repito, el gran reto al que se enfrenta Carlos V es cómo gobernar esos territorios tan lejanos. Decidió algo que tiene cierta dosis de beneficio, de orgullo, de posibilidades reales de un buen gobierno, porque decidió confiar el gobierno ordinario, es decir, los cargos públicos, todos, excepto los superiores, que esos son el virrey, a quien el rey nombra y es un español, pero todos los demás puestos, imagínense ustedes, regidor en Guadalajara, corregidor en Querétaro, regidor en Guanajuato, regidor en Zapotlán, regidor en Mazatlán, regidor allá en San José del Cabo, regidor en cualquier parte, en el Nuevo Santander, en Yucatán. ¿Cuántos cientos y cientos de miles de puestos públicos hay? Casi 200,000 a lo largo y ancho de lo que después será el territorio mexicano, ya en 1821. 200,000 puestos públicos. ¿A quién se los entregó el rey? Escuchen, amigos, no a españoles, se los entregó a nativos de cada lugar, a mexicanos, a novohispanos. Esto va a crear la sensación de autogobierno, un autogobierno en el cual son precisamente los vecinos de los lugares, los conocidos, los familiares, nuestros amigos, los que nos van a gobernar. Esto va a perdurar desde 1521 hasta por ahí de 1761-62, cuando llega a gobernar el rey Carlos III. 240 años. Ustedes dirán, ¡ah, qué maravilla! Sí, pero no. Porque el rey, que también es un rey que tiene problemas económicos muy serios, Carlos V y sus sucesores decidieron un sistema perverso, malvado, de que esos puestos públicos pudieran ser ocupados por los novohispanos nativos de estas tierras. ¿Cómo? Poniéndolo a la venta. Vendían el puesto público, se subastaba en un concurso público y aquel que pagara la mayor cantidad por el puesto, el que ustedes quieran, regidor en Guadalajara, regidor en Veracruz, regidor en la Ciudad de México, regidor en Chihuahua, regidor en Puebla, el puesto que ustedes quieran, todos los puestos se vendían al mejor postor. Y los vendían caros, ¿eh? El rey vendía caros los puestos. Con esto, el rey aseguraba dos cosas. Primero, la tranquilidad del pueblo y la paz de la nación, porque estaban gobernados por sus mismos vecinos, por sus amigos, por los oriundos de cada lugar. El autogobierno, esto es una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo asegura ingresos a la hacienda real para sus muchas guerras y palacios en Europa, y al mismo tiempo asegura la lealtad de esos funcionarios que están siempre bajo la amenaza de que si hay algún escándalo o son desleales, el rey los destituye y los mete a la cárcel. Ahora bien, veámoslo desde el punto de vista del funcionario que aspira a comprar un puesto público, digámoslo así, regidor
en la ciudad que ustedes quieran. Vámonos, por ejemplo, a San Luis Potosí. El señor quiere ser regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí y sabe que el precio vale 1,000 ducados. Ese es el precio que tiene el puesto público, pero el hombre no los tiene. ¿Qué hace? Pues recurre a sus amigos, al rico del lugar, a los mineros, a los hacendados, a los fabricantes, quienes le prestan dinero para que pueda aspirar a comprar el puesto público. Lo compra, lo consigue, pero sabe, porque es una realidad también muy mexicana desde la época colonial, que el ser servidor público está muy mal pagado, que los salarios son muy bajos y tiene que pagar la deuda que tiene con sus amigos. ¿Cómo la paga? Con favores, permisos, comprarle las cosas para el ayuntamiento a sus amigos que las fabrican, con contratos de obra, con todo lo que sea necesario para ayudar a quienes lo favorecieron. Pero además la gente, sus conocidos, sus vecinos, saben que este hombre tiene un sueldo muy magro, muy pequeño, mal sueldo, y entonces saben que pues tienen que ir con él para pedir un permiso, una autorización, una licencia. Entonces le dan una pequeña mordidita para que se ayude. Y todos ganan, porque gana el funcionario que percibe un dinerito extra. Gana el particular que sabe que puede acudir con él para que le agilice los trámites que tiene que realizar. Gana el rey porque cobró todo el completo del valor del puesto público. Ganan los amigos ricos del funcionario porque está ayudándolos a sus grandes negocios. Todo el mundo gana y gana la paz pública. Se convierte en un acto cotidiano, común y corriente, esta forma de vida que en el fondo es corrupción, pero que es el sistema que los reyes de España emplearon para gobernar a estos territorios, con estos sistemas. Y todos ganan, y todos están contentos, y nadie se queja, que esto es lo más interesante de todo. ¿Qué se requiere para que haya un corrupto? Pues dos personas, ¿verdad? El que corrompe y el que es corrompido. La gente va a la oficina pública a ver a don fulano, que es el regidor, saben que le dan una pequeña untadita de mano, y el regidor les agiliza el trámite que van a hacer. El rey está muy contento porque el regidor mantiene la paz. Los amigos del regidor están felices porque el regidor les compra todo el aceite, por ejemplo, para la luminaria pública, les compra la plata que se produce por ahí para decorar los templos, hace todo lo necesario para quedar bien con todo el mundo y se mantiene la paz. Esto es el origen de nuestra corrupción actual. Exactamente 240 años funcionó este sistema hasta que Carlos III se enteró y no le gustó nada cuando José de Gálvez el Visitador le informó que en México todo el mundo era corrupto, que los funcionarios actuaban de esta manera, y suspendió y prohibió los cargos públicos por venta y comenzó a designar españoles para todos los puestos. Ustedes recuerdan que en el libro de texto gratuito nos enseñaron que una de las razones de la independencia fue porque los criollos y los mexicanos, los nacidos aquí, no tenían acceso a los puestos públicos. Claro que no tenían, porque el rey Carlos III los prohibió, porque llevaban tras de sí 240 años de un sistema perverso y corrupto que hacía que fuese absolutamente venal y corrompida la administración pública por deseos de los propios reyes de España, que así diseñaron la manera de gobernar a los pueblos americanos y particularmente en el caso que nos atañe, a los pueblos de la Nueva España. Un sistema pues perverso del cual hemos heredado tantos vicios, tanta porquería que es, creo yo, difícil hacerlo a un lado porque son siglos de vivir de esta manera, en el que sabemos que al funcionario se le puede corromper y así nos ayudamos todos. Él gana un poquito más y nosotros resolvemos nuestro problema. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy, que se me ha ido rapidísimo el programa de esta tarde. Si necesitamos 2 horas, creo que es urgente. Y le aprecio muchísimo que me haya escrito don Hugo Alejandro Quesada, que me dice que ya regresamos a Culiacán, Sinaloa. Perfecto, me da muchísimo gusto. Estamos reconquistando el país, poco a poco, pero ahí vamos ya. También le agradezco infinitamente que me haya escrito don Víctor Torres Nuevos de Paramount, California, que me dice que está asombrado con el tema de hoy, que la corrupción nos viene por herencia. Sí, claro, ese es el chiste.
de este programa, descubrir las raíces históricas más profundas, porque no pensemos y no caigamos en el garlito que la corrupción es una historia de hace 30, 40, 50 años, que viene del sistema político mexicano del PRI, nada de eso, ¿eh? Esto es una herencia gestada por siglos. No somos capaces de imaginar esos 240 años en los que funcionaron los fueros, que funcionó la venta de oficios, y lo que voy a comentar más adelante también ahorita, porque fíjense, no llevamos de vida independiente todavía eso. Tenemos 240 años atrás de que se gestó esta manera de ser del pueblo mexicano, que se va a refrendar con la independencia. Voy a demostrar, seguramente en el programa siguiente, que justamente la independencia de México es en contra de las medidas, como ya lo he dicho en otras ocasiones, del rey Carlos III, que entre otras cosas quiso acabar con la corrupción. Si estábamos tan a gusto viviendo así durante 240 años, ¿por qué Carlos III decide suspender eso? Pues mejor hacemos la independencia para regresar a vivir como vivíamos antes. Esta es mi tesis. Sé que es dura, sé que es compleja, sé que a veces dirán ustedes, ay, esto me está verdaderamente mal. Pues no, yo tengo, creo, los elementos suficientes históricos para demostrar, como no yo solo, muchos historiadores más también, que la independencia es justamente una reacción a las reformas borbónicas que, entre otras cosas, quisieron acabar con la venta de oficios y con la corrupción, imponiendo, por supuesto, el dedazo. Así que salimos de una para entrar a otra, de Guatemala a Guatepeor. También le aprecio mucho a José Chinocaf, que me está escuchando desde Cancún, muchas gracias. Don Jaciel Ponce me pregunta que qué es un corregidor. No lo expliqué efectivamente. Un corregidor es el equivalente a un alcalde mayor, que significa en términos contemporáneos un presidente municipal. Son los que se encargan de los corregimientos o alcaldías que para efectos hoy corresponderían a las presidencias municipales. Gracias. Bueno, vamos a la tercera parte de este trípode que sostiene la forma en que se gobernaba la Nueva España. Ya hablamos de los fueros, ya hablamos de la venta de oficios, ahora veamos la tercera, la desobediencia legal a la ley del rey, así como lo escuchan, amigos. Carlos V, que es el primero que introduce esta forma de gobernar, tenía muchos remordimientos de conciencia. Temía por el juicio de Dios. El que era un católico muy fervoroso, pues sí le daba pánico el que si erraba, si se equivocaba como monarca, si cometía injusticias, sería juzgado y seguramente condenado al fuego eterno. Y entonces decidió, junto con sus consejeros, con una manera muy efectiva de salvar su responsabilidad y su conciencia para no cometer actos injustos. En ese aspecto es un modelo de gobernante, un hombre que tiene el poder absoluto, pero tiene el justo y sano temor de no equivocarse y no ofender o agraviar o dañar a sus súbditos. Es hermosísimo, me dirán ustedes. Sí, pero aplicado a una sociedad como la novohispana, que es la mexicana, verán ustedes los resultados. El rey, cada vez que enviaba una cédula real, estos documentos, que es la forma normal de comunicación de los monarcas, en los cuales escribe allí órdenes, instrucciones, leyes, ordenanzas, disposiciones, da a conocer sus puntos de vista, emite simple y sencillamente órdenes, pues ejerce su poder imperativo para ordenar y mandar. El rey, de su puño y letra de propia mano, todo lo demás se lo escribe un ayudante, un amanuense, el rey firma con su nombre yo el rey e inmediatamente anota abajo una frase que es tremenda. Escuchen, amigos, lo que pone el rey para poder librarse de un equívoco y salvar su conciencia y su responsabilidad como monarca. Una vez que expide la ley, una vez que la firma, anota abajo: obedézcase, pero no se cumpla. ¿Qué significa esto? Obedecer es escuchar con atención, en buen latín, con la, digámoslo así, su etimología latina. Y cumplir, pues es evidente, ejecutar. Es decir, el rey concede permiso, faculta,
legitima a sus súbditos a que en caso de que consideren que la ley, que las órdenes, que la instrucción que está emitiendo sea injusta, los lastime, los agravie, los ofenda, los dañe, los súbditos están autorizados a no cumplir la ley. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué hizo el rey durante 240 años? Carlos V primero, después Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y después los reyes de la dinastía Borbón hasta que llegó Carlos III. ¿Qué hicieron? Pues permitir flexiblemente que la gente, los gobernados, si consideraban que la ley los dañaba, no la cumplían. Teníamos el permiso supremo y superior del monarca para no cumplir sus órdenes. Les mando que no me obedezcan si se sienten ofendidos. Bueno, esto se nos quedó a los mexicanos de hoy. Es evidente. Y no solamente digo a aquellos, por ejemplo, grupos magisteriales que se oponen a la reforma educativa a pesar de que lo ordena la Constitución, sino lo que hacemos muchos, y yo me sumo a ellos cotidianamente, de por ejemplo, aunque diga no estacionarse, me estaciono nomás tantito, si nomás voy a comprar algo y regreso, no me tardo nada. O obstruir el paso de peatones, o obstruir el paso para los minusválidos. Ahora que estuve en silla de ruedas, ¿cómo padecí eso, Es tremendo. Y está el letrerote con la silla de ruedas pintado, las rayitas, y aún así los coches se ponen y no dejan pasar. Esto es la falta clara de un compromiso con la ley, porque todos sentimos, así como lo sintieron nuestros antepasados, que tenemos el derecho otorgado por el rey de no cumplir las órdenes si no nos gustan. Es un acto cultural inconsciente, me queda claro. Pero fíjense que se convierte consciente, y no me dejarán mentir los amigos mexicanos que me escuchan y que viven en otros países, particularmente en los Estados Unidos, pero todos los mexicanos que aquí nos comportamos de esa manera, pasándonos un alto sin que nos importe, dándonos la vuelta a la izquierda donde está prohibido, vamos a otro país y se nos quita todo eso, y nos comportamos de una manera rectísima y cumplimos hasta las más nimias disposiciones de tránsito cuando vamos de visita, por ejemplo, a los Estados Unidos. Allí sí nos portamos bien. En cambio aquí estamos verdaderamente dispuestos a violar la ley porque tenemos la conciencia de que si nos ofende no tenemos que cumplirla. Si nos incomoda no tenemos por qué obedecer. Finalmente, esto lo que provoca es una impunidad grandísima. Estamos acostumbrados a que la ley no se nos aplique, porque así vivieron nuestros ancestros, porque la ley era precisamente no para ser violada, simplemente para no ser obedecida, que es peor todavía. Hemos visto a lo largo de este programa los tres aspectos fundamentales con los cuales se gobernó la Nueva España. Fíjense, vamos a repetir rápidamente. Los fueros que da lugar al individualismo vanidoso de los mexicanos. La venta de oficios que da lugar directamente a la corrupción del servidor público, pero también a la conciencia de los particulares de que pueden corromper al servidor público. Y tercero, este punto fundamental del obedézcase pero no se cumpla, que a todos nos concedió este privilegio enorme a lo largo de generaciones de que sabemos que la ley no es necesario que la cumplamos porque nos afecta, porque nos lastima, porque nos ofende y simplemente no pasa absolutamente nada. Pero no solo eso, Imagínense los tres mezclados. Estos tres elementos conjuntados pues producen como consecuencia el ser nacional. Pero aún no acabamos con la colonia. Llegó Carlos III y déjenme nada más adelantar algo. Se le ocurrió dos medidas que son verdaderamente tremendas. Primero, decidió crear la nobleza mexicana. Había hombres que a juicio de Carlos III merecían ser nobles, creando influyentes y potentados. En lugar de darles un título nobiliario por su valor, por su destreza, por su pericia, por sus aportes a las ciencias, a las artes, a la guerra, decidió poner a la venta los títulos de nobles. Vendió títulos de duques, vendió títulos de condes, de marqueses. Los nobles mexicanos
compraron sus títulos nobiliarios, creando una casta superior. Y, para colmo, Carlos III creó las primeras empresas públicas, concediendo, de esto platicaré la semana que entra con detalle, concediendo a los empleados de ellas, primero, inmovilidad en el empleo, es decir, eran empleados para siempre, y segundo, el carácter hereditario de las plazas en las empresas públicas, al igual que hoy ocurre en muchas empresas públicas mexicanas. Y este es simplemente el primer tramo de esta historia, de estas raíces históricas de la corrupción en México, que hoy empezamos a abordar y que continuaré y remataré la semana siguiente si tengo el favor de su atención y si Dios lo permite, además, sobre todo, que podré ir ya al estudio. Gracias por hoy a Daniela García en la producción, a don Raúl Cruz en los controles y a ustedes, amigos, muy amables. Tengan un buen fin de semana, nos escuchamos pronto y gracias por sus mensajes y sobre todo por su atención. Hasta pronto.